Buenas tardes. El tema que nos correspondió de exposición a nosotros es ondas sísmicas. Mi equipo está conformado por Santiago Girón, Gibran Camilo Valencia y quien les habla, María Fernanda Barrero Sánchez. Estamos ubicados en la diapositiva 1 de nuestra presentación. El movimiento que se produce en la superficie terrestre durante un terremoto se debe a una energía liberada a gran profundidad en el interior de la Tierra. Esta energía se transmite a la superficie a través de las llamadas ondas sísmicas. El estudio de los terremotos o sismos y de las ondas sísmicas se denomina sismología. Los terremotos se originan cuando las rocas situadas a gran profundidad se rompen de forma repentina como consecuencia de la presión a la que están sometidas o cuando se deslizan a lo largo de una falla. El punto en que se libera la energía se conoce como foco del terremoto. La energía del terremoto avanza desde el foco en forma de ondas internas. Existen dos tipos de ondas internas, esto es, transmitidas por el interior de la Tierra. La onda más rápida es la llamada onda P u onda primaria. Avanza a una velocidad de entre 4 y 7 kilómetros por segundo, dependiendo de la densidad de la roca que atraviesa. Una onda P es una onda de tipo compresivo. El material rocoso se comprime en la dirección de propagación de la onda y posteriormente se expande. Una onda P es similar a una onda que se propaga a través de un muelle. Las espiras se comprimen y se expanden en el sentido en que avanza la onda. El segundo tipo de onda interna se denomina onda S u onda secundaria. Se propaga a través de la roca a una velocidad de entre 2 y 5 kilómetros por segundo, aproximadamente la mitad de la velocidad a la que avanzan las ondas P. Una onda S es una onda transversal. El material rocoso situado en su trayectoria sube y baja o se mueve lateralmente de forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Una onda S es similar a una onda que se propaga a lo largo de una cuerda. La onda avanza por la cuerda moviendo una parte de la cuerda hacia arriba y luego hacia abajo. Las ondas superficiales se propagan por la superficie terrestre a partir del epicentro, el punto de la superficie más próximo al foco del terremoto. Las ondas superficiales son más lentas que las ondas internas. Avanzan a una velocidad de entre 2 y 3 kilómetros por segundo. Pueden deformar la superficie terrestre además de causar daños en viviendas, edificios y otras estructuras. Existen dos tipos de ondas superficiales. Las ondas de Love provocan un movimiento de lado a lado perpendicular a su dirección de propagación. Pueden provocar daños al romper carreteras o tuberías. El segundo tipo de onda superficial se denomina onda de Rayleigh. Mueve la superficie terrestre en círculo, hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás. Puede provocar daños al desplazar los edificios de sus cimientos. En la mayor parte de los terremotos, los mayores destrozos se deben a las ondas superficiales que hacen que el suelo oscile en dirección vertical y hacia los lados al mismo tiempo. Bueno, vamos a empezar con nuestra exposición. Pasamos a la diapositiva número 2, donde daremos una introducción a nuestro tema de exposición. Las ondas sísmicas son fenómenos naturales que han entregado a los científicos y fascinado a las personas durante siglos. Estas vibraciones que se propagan a través de la Tierra son el resultado de la liberación de energía en la corteza terrestre y están estrechamente relacionados con los terremotos y otros eventos geofísicos. Pasamos a la diapositiva número 3, donde vamos a hablar de qué son las ondas sísmicas, donde nos preguntamos qué son. Bueno, las ondas sísmicas son vibraciones o perturbaciones que se propagan a través de la Tierra como resultado de la liberación de energía en el interior de la corteza terrestre, como lo he nombrado anteriormente en la diapositiva anterior. Estas ondas se generan principalmente por terremotos, pero también pueden ser producidas por otros eventos como erupciones volcánicas
explosiones o incluso impactos de meteoritos. Pasamos a la diapositiva número 4, donde vamos a hablar o explicaremos cuáles son los tipos de ondas sísmicas. Existen 3 tipos de ondas sísmicas principales, las cuales son las ondas P, que son las ondas primarias, las ondas S, que son las ondas secundarias, y las ondas de superficie. Bueno, pasamos a la diapositiva número 5, donde hablaremos específicamente de las ondas P u ondas primarias, como ya les había dicho anteriormente. Las ondas sísmicas primarias, o también conocidas como ondas P, del inglés primary waves, son un tipo de onda sísmica que se generan durante un terremoto o cualquier otro evento sísmico. Estas ondas son las primeras en llegar a una estación sísmica después de que se produce un temblor, es decir, son las primeras en ser detectadas por un sismógrafo. Pasamos a la diapositiva número 6, donde decimos las características de las ondas primarias. Tenemos 3 características principales. Primero, el tipo de onda. El tipo de onda P es una onda de comprensión, o también llamadas ondas longitudinales. Esto significa que el movimiento de las partículas del medio de propagación es paralelo a la dirección de la onda. Es muy similar al movimiento de un acordeón cuando se comprime y se expande. También los medios de propagación. Las ondas P pueden propagarse a través de sólidos, líquidos y gases. A diferencia de las ondas S, las ondas P tienen la capacidad de atravesar materiales en estado líquido y gaseoso. Y por último, el movimiento de las partículas. Las partículas en el medio de propagación vibran en la misma dirección en la que se mueve la onda. Cuando una onda P pasa por un punto, las partículas se comprimen y luego se expanden sucesivamente. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Girón Ramírez. Estamos en la diapositiva 7 y me correspondió hablar sobre ondas secundarias, o también conocidas como ondas S. Este tipo de ondas son otras que se generan durante el terremoto o cualquier evento sísmico, y estas ondas llegan a la estación sísmica después de que ya hayan ocurrido las ondas P. Seguimos con la diapositiva 8, la importancia de las ondas S. Son importantes en el estudio de terremotos y las estructuras internas de la Tierra. A medida que se propagan por la Tierra, se ven afectadas las propiedades físicas de los materiales, como la ligerez y la densidad, las variaciones de la velocidad y la dirección de las ondas S. Y esto conlleva a que los científicos, con la información que se obtienen de estas ondas, permitan dar información a las personas sobre qué tan fuerte fue y qué tan profundo fue el sismo. Y también, con ayuda de los sismos, se permite la comparación y las características de las capas internas de la Tierra, como es el núcleo y el manto. Estas ondas S son transversales, lo que significa que los movimientos de las vibraciones son perpendiculares a la dirección de que se propagan. Estas ondas causan movimientos de sacudida lateral en el medio a través de que se propagan. A diferencia de las ondas P, las ondas S solo pueden viajar a través de medios sólidos. Estas ondas S son incapaces de propagarse
a través de líquidos y gases. Y estas ondas S son más lentas que las ondas P. Sin embargo, estas ondas S son mucho más dañinas que las ondas P. Y después de alcanzar a la zona en donde ya está la onda P, la onda S llega y genera los sismos mucho más intensos en las estructuras y en los suelos, y esto conlleva a que hayan muchos muertos y muchos daños colaterales. Las ondas S también se registran por sismógrafos y su análisis permite determinar la distancia y la dirección de donde ocurrió el terremoto o el sismo, y así también se genera información muy valiosa para los científicos, como las propiedades del subsuelo y la estructura interna de la Tierra. Y estos datos son fundamentales para el estudio de la sismografía, para comprender mejor los fenómenos del sismo. Ahora pasamos a la diapositiva 9. Estas ondas se caracterizan por ser ondas de corte o transversales. 2. Llegan a la estación sísmica después de que ya hayan pasado las ondas P. 3. Se propagan perpendicularmente a la dirección de avance de la onda, moviendo los materiales y estructuras de un lado a otro. Número 4. Solo pueden viajar por materiales sólidos. Y la última, la número 5, tienen una velocidad de propagación menor a la onda primera o onda P. Mi nombre es Camilo Valencia y voy a continuar con las ondas de superficie. Estamos ubicados en la diapositiva 10. Las ondas de superficie son un tipo de ondas sísmicas que se propagan a lo largo del suelo en la Tierra, las cuales viajan a través del interior de la Tierra. Estas ondas se generan principalmente por terremotos o eventos sísmicos, las cuales se caracterizan por tener amplitudes relativamente grandes y velocidades un poco lentas, y son más lentas que las ondas primarias y secundarias. Las ondas de superficie viajan a lo largo de la superficie terrestre
y son importantes para el estudio de la topografía y la geología. Las ondas son responsables de la mayor parte de la destrucción causada en los terremotos. El análisis de estas ondas es proporcional, las cuales dan información importante sobre los sismos y todas estas cosas. Algunas de sus características son las densidades y las amplitudes. Además de esto, las ondas de superficie también utilizan técnicas de prospección para mapear y estudiar el subsuelo en diferentes proyectos, ya sean de ingeniería o de exploración de recursos naturales. La siguiente diapositiva es la 11. Los tipos de ondas de superficie. Los tipos de ondas de superficie son las ondas de Rayleigh y de Loeb. La siguiente diapositiva es la 2. Voy a explicar las ondas de Rayleigh. Las ondas de Rayleigh también son conocidas como las ondas R. Estas ondas toman su nombre por el científico Lord Rayleigh, y estas producen un movimiento elíptico en un plano perpendicular a la dirección de propagación. Estas ondas se desplazan hacia adelante y hacia atrás. En ese mismo instante generan un movimiento de rotación en la superficie terrestre. Las ondas de Rayleigh son más lentas que las ondas primarias y las secundarias, pero estas tienen una mayor amplitud, lo cual significa que pueden causar un mayor daño estructural y pues en el terreno. La siguiente diapositiva es la 13. Las ondas Loeb son llamadas por el matemático Edward Loeb, y estas son las ondas que se propagan en un movimiento horizontal, y ellas no tienen ningún componente vertical. La diferencia de estas ondas con las Rayleigh son ya que las ondas Loeb no tienen ninguna rotación en la superficie terrestre, y las ondas Rayleigh sí, y estas tienen una amplitud menor a las mencionadas anteriormente. Teniendo en cuenta esta información, estas ondas generan un daño mayor en la estructura. La siguiente diapositiva es la diapositiva 14. La importancia de las ondas de superficie. La importancia de estas son en los terremotos. La importancia es que la destrucción que causan en el momento de los terremotos o eventos naturales. Estas ondas se generan y se propagan de las ondas sísmicas, y algunas de las formas de generación de estas son los terremotos tectónicos y los terremotos volcánicos. Algunas de las actividades humanas que hace que esto se crea son las minas, las excavaciones o las explosiones. Estas ondas sísmicas se dan por reflexión, difracción y reflexión. La siguiente diapositiva es la diapositiva 15. Las aplicaciones de las ondas sísmicas son la sismología, que es la cual estudia la estructura interna de la Tierra, y estudia también los terremotos. También se estudia la ubicación y magnitud de los terremotos. Estudia el modelado de la Tierra mediante la tomografía sísmica. Algunos de estos son la producción de petróleo y de gas. Aparte de esto,
pues se pueden crear estructuras más resistentes hacia los sismos y sísmica. Algunos de estos son la producción de petróleo y de gas. Aparte de esto, pues se pueden crear estructuras más resistentes hacia los sismos y se pueden generar, a partir de toda esta información, se pueden generar nuevas medidas de prevención hacia los terremotos o sismos que se dan a partir de este movimiento. Ahora veamos los dos tipos más comunes de ondas superficiales. 1. Ondas Rayleigh, denominadas así en honor al físico y matemático inglés Lord Rayleigh, que en 1885 demostró teóricamente su existencia. Las ondas Rayleigh son ondas con velocidad muy baja y se mueven en forma retrógrada y elíptica, similar al de las olas marinas. Son el tipo más destructivo de ondas sísmicas, ya que se desplazan de modo rodante, levantando y soltando el suelo al pasar. Ondas Love. Toman el nombre del matemático y geofísico británico Love, que calculó el modelo matemático para este tipo de ondas en 1911. Las ondas Love se originan en la interfase de dos medios con propiedades mecánicas diferentes. Mueven el suelo de lado a lado, perpendicular a la dirección de la propagación, y deforman las rocas de forma similar a las ondas secundarias, aunque únicamente en dirección horizontal. Las ondas Love se mueven hacia los lados, como una serpiente. Esta sacudida horizontal es particularmente dañina para los cimientos de las estructuras. En este ejemplo veamos la forma de propagación de las ondas sísmicas superficiales. En rocas sólidas, las ondas viajan más rápido y su amplitud es baja. Pero cuando las ondas sísmicas atraviesan suelo blando, se desplazan más lentamente, pero al disminuir su velocidad, aumenta su amplitud para poder transportar la misma cantidad de energía. Y cuando las ondas sísmicas se amplifican, se producen sacudidas del terreno más fuertes y destructivas. Por ello, es importante conocer. Bueno, ahora pasamos a nuestra diapositiva número 16, en la cual vamos a hablar sobre las ondas sísmicas en la topografía, apropiándonos más del tema respecto a nuestra carrera y a lo que nos desempeñamos. En topografía, las ondas sísmicas son un tema relevante en relación con la caracterización del terreno y la detección de estructuras subterráneas. Las ondas sísmicas son vibraciones que se propagan a través de la Tierra por eventos como terremotos, explosiones controladas o fuentes artificiales. La información que obtenemos a partir del análisis de las ondas sísmicas es fundamental en la topografía. ¿Por qué? Porque permite determinar las características del subsuelo y detectar posibles anomalías o estructuras subterráneas. Para ello se utilizan técnicas de prospección sísmica que involucran la generación de ondas sísmicas artificiales mediante fuentes controladas como explosiones o martilleo, y la detección de estas ondas mediante receptores sísmicos. Después de todo esto, al analizar los datos de las ondas sísmicas registradas, se pueden obtener diferentes parámetros como por ejemplo la velocidad de la propagación de las ondas, la impedancia acústica del subsuelo y también la reflexión de las ondas en diferentes capas geológicas. Todos estos datos se utilizan para crear datos del subsuelo y realizar análisis topográficos detallados. Mediante técnicas de prospección sísmica es posible obtener datos muy precisos que nos ayuden
que nos ayuden a nosotros los topógrafos a comprender mejor el terreno y planificar proyectos de construcción o ya sea proyectos de exploración de recursos naturales y otras aplicaciones realizadas directamente con la topografía. Todo esto relacionado a lo que nosotros estamos estudiando y todo lo que tiene que ver con la topografía y sus ramas. Y por último, seguiría la conclusión, que es la diapositiva 17. Las ondas sísmicas desempeñan un papel fundamental en el estudio de los terremotos y la composición de la estructura interna de la Tierra. Estas vibraciones que se propagan a través del suelo y de las capas terrestres nos brindan información invaluable sobre los fenómenos sísmicos y nos ayudan a desarrollar estrategias de prevención y mitigación de riesgos. Estas ondas sísmicas nos proporcionan información sobre la composición, densidad y la elasticidad de las capas internas de la Tierra, mediante el estudio de su velocidad, dirección y amplitud. Los científicos pueden inferir características de las diferentes capas geológicas como el núcleo, el manto y la corteza terrestre. Muchas gracias.